Disfruta. Muchas gracias. Bien, muchas Economista, consultor de organismos internacionales. Yo le preguntaba fuera del aire, ¿dónde se ubica hoy? ¿Sigue funcionando el grupo de los intendentes? ¿No sigue funcionando? Sigue funcionando, sí. En realidad el partido hoy funciona muy como partido. Funcionamos, no tenemos bancadas sectoriales, tenemos una bancada común a todos los sectores del partido, lo cual es lo mejor dentro de un partido que está en el gobierno. Y tratamos de que sea esa una de las maneras de construir la unidad. ¿Y cómo se siente con Lacalle Pou como presidente? Usted que en su momento fue bastante duro con el herrerismo, crítico. No con Lacalle Pou, sino en el herrerismo en el pasado. Bueno, yo creo que vemos un gobierno que está haciendo las cosas de verdad muy bien. Recién hablábamos, terminamos con un crecimiento por encima de las expectativas de los analistas privados todos, más alineada a lo que era el crecimiento previsto por el gobierno, con reformas interesantes en materia del gasto público, con ahorros importantes, con una caída en el seguro de desempleo. Yo creo que estamos con una buena percepción del gobierno. Ahí hay un país que viene renaciendo y que tuvo en el momento de la peor incertidumbre, tuvo certezas. Creo que ¿qué más puede ofrecerle un presidente a un país que conducción? Creo que en ese sentido, no nosotros, los uruguayos, todos nos sentimos contentos. Hay preocupaciones a nivel económico. Es verdad lo que decía Botana, pero, por ejemplo, tenemos una inflación que está poco por encima del rango meta, con pautas salariales de consejos de salarios que no introdujeron aumentos a medio término, y hay un compromiso de gobierno de, digamos, empardar la pérdida salarial en el mediano plazo, en el contexto de una... Sí, pero hubo menos pérdida salarial de lo previsto, ¿verdad? Bueno, pero hubo una promesa de recuperar. El sector público perdió 0.7%, el privado un poquito más, pero en realidad la pérdida general en el poder adquisitivo fue del 1.4% en la masa, en el salario real. Realmente no es una cuestión sustantiva en función de la crisis que atravesó el país. Así que desde ese punto de vista, bien, y bueno, y vemos, es cierto, está el tema de la inflación en el mundo, ¿verdad? Estados Unidos está con niveles récord de inflación, inflaciones del orden del 5 y pico, 6%, cosas que no se habían visto jamás, por lo menos nosotros no lo habíamos visto como generación. La expansión monetaria, el reajuste de precios relativos ha incidido fuertemente en las economías mundiales y es cierto que nos toca un poco. ¿Le preocupa? Sobre todo para la pérdida de poder adquisitivo. En realidad sí, nos preocupa y estamos trabajando en ese tema. Cuando hemos propuesto estas medidas, este proyecto para la frontera, de habilitar las microimportaciones, estamos pensando en bajar el nivel general de precios de la economía, no estamos pensando solamente en las fronteras. Y a eso lo estamos acompañando de un fuerte trabajo en el tema de los combustibles. Estamos preparando un conjunto de 8 proyectos que presentaremos en estos días para abatir el costo de los combustibles, que es el costo de la producción y del flete, del trabajo nacional. Por supuesto que tenemos que trabajar muchísimo sobre esos aspectos. Bueno, todo este tema de los acuerdos con China van en el mismo sentido. O sea que hay preocupación obvia. La suba de la tasa de referencia del Banco Central está en el mismo sentido realmente, pero hay preocupación por el país de las finanzas, más que nada por el país del trabajo real y el país de la producción y el poder adquisitivo de los hogares. La pérdida fue bastante menor que la que había dicho COFE que se iba a producir, bastante más alineado a lo que nosotros dijimos en la discusión parlamentaria del presupuesto.
Y bueno, y va a haber en los próximos años la recuperación comprometida para llegar a los niveles salariales que el país tenía, que ya veníamos perdiendo, ¿no? El último quinquenio fue de pérdida el último quinquenio del gobierno pasado fue de fuerte pérdida de empleo y de fuerte pérdida salarial. Botana, usted mencionaba más temprano que ya no hay bancadas sectoriales dentro del Partido Nacional, que el partido está alineado a lo que es el gobierno, al poder ejecutivo, pero usted también ha declarado que Larrañaga dejó un vacío de nacionalismo popular que había que apuntalar. ¿A qué se refiere? ¿A este tipo de medidas? Sí, justamente por aquí viene la cosa. El Partido Nacional necesita, para andar bien, necesita tener sus dos alas con fortaleza. Pájaro con un ala sola no vuela. ¿Herrerismo y wilsonismo serían las dos alas? Bueno, puede ser por allí o puede ser el sector oficialista y un sector más de vivencia, más de pueblo. Eso podría ser el camino. ¿Pero no lo siente convivencia de pueblo al sector oficialista? Sí, dije más. Dije una profundización de estos aspectos y tampoco modelos teóricos, ¿no? O sea, un sector que esté muy lejos de la teoría y muy cerca de la realidad cotidiana, preocupado por estas cosas, por el empleo sostenible que se consigue bajando los costos de la producción, los costos de los combustibles, de la energía en general, la generación de infraestructura, los costos de las comunicaciones, el costo de vida, obviamente, porque eso afecta a la mesa familiar, de esas cosas, y con un buen manejo, de lo político, creo que es cuestión imprescindible en este país que se viene. Senador, usted habló, la dejó picando, pero no nos explicó cómo. Va a presentar un proyecto para bajar el combustible, ¿no? Dijo eso. Sí. Usted ha escrito sobre eso. Usted escribe una columna en Montevideo Portal y usted escribió una columna entera sobre el problema de los costos en el país, hace relativamente poco. ¿Cómo se piensa que se puede bajar el combustible? Bueno, sí hay que trabajar sobre varias áreas. Sobre el costo en sí del combustible, hay que trabajar sobre los subsidios que están a otros sectores ineficientes que generan pérdidas en ANCAP, que están en el costo de los combustibles. El factor X. El factor X y un poquito más, porque tenemos allí el tema del Portland, tenemos las ineficiencias de ANCAP y tenemos el tema del supergas, pero que eso todo está en el factor X. También tenemos que revisar el modelo del subsidio de los combustibles. Tenemos que ver los aspectos tributarios, que los estamos afinando. Y bueno, y también los costos de distribución y comercialización. Pero, concretamente, ¿cuál sería el espíritu? Porque ANCAP está trabajando en despejar, digamos, los problemas que genera el factor X, por ejemplo, ser más eficientes en el Portland o en temas digamos, institucionales. El tema del supergas me parece que nadie lo va a querer tocar, a menos que Botana en el proyecto de ley lo meta. Salió Alfie a hablar y poco menos que le hicieron la cruz. Entonces le pregunto, ¿por dónde va a ir la alternativa de Botana para bajar los combustibles? Bueno, para empezar que no estamos trabajando por separado. Estamos trabajando con el Ministerio de Industria, estamos trabajando con ANCAP, estamos trabajando con Economía, estamos trabajando con todos los actores relevantes en este tema y buscando los acuerdos con los distintos sectores involucrados. En el tema del supergas, el supergas es el querosén de antes, no se puede subir, eso no hay dudas, es el combustible de la cocina y es el de buena parte de la calefacción del hogar en el invierno, pero... ¿Piensa que el subsidio tiene que ser general? No, pero hay algunos aspectos que habría que ver. ¿Cuánto se lleva de los 56 pesos que vale el supergas? ¿Cuánto recibe ANCAP?
¿Cuánto recibe ANCAP? Sí. No sé, ¿le tiene la cifra? Sí, apenas 14 más o menos. Cuando eran 53 eran 13 y 10 de IVA, y al resto es costo de envasado y distribución. Capaz que estamos más que subsidiando hogares, capaz que estamos subsidiando Intermediarios. sí, intermediarios y sindicatos. Es un tema O sea, para... muchos han dicho que es un cada vez que tema hay un para conflicto de trabajar. Supergas, digamos, se lauda a favor de los trabajadores y tienen, digamos, salarios sideralmente superiores a los de otras ramas, ¿no? Es así. ¿Usted cree que va a ir, su proyecto va a ir por ese lado? Es así. Mi proyecto va a ir apuntando a liberalizar un poco esos mercados, las actividades de envasado y el mercado de la distribución. Por ahí iba a ir la cosa para ir, bueno, bajando el costo general implícito en todo el proceso hasta que se llegue al hogar. Botana, con los combustibles nos lleva directo también al tema LUC, ¿no? Y la defensa de los 135 artículos que se intenta derogar. Usted tuvo un enfrentamiento discursivo con Martín Valcorba, el encargado de la inclusión financiera de la gestión pasada en el Ministerio de Economía, que dijo que usted está mintiendo cuando dice que claro, cuando asegura que el peón rural, si se derogan esos artículos, va a tener que ir a cobrar al cajero y perder al trasladarse el dinero que gana cuando no estaba obligado a esta inclusión financiera y a cobrar. Tuvo que reformar Martín el proyecto. De lo que no habló Martín fue de la duplicación de las ganancias de la banca privada, que pasó de 220 millones de dólares, de 110 millones de dólares a 220 con la inclusión financiera, y la pública pasó de 230 a 550 millones de dólares de ganancias. De esa parte... Un argumento a favor de la inclusión financiera, Botana. O sea, sale beneficiado el trabajador, sale beneficiado quizás el empleador. El trabajador pagó y las mucho. bancas privadas y públicas. Lo peor fue que quien pagó esa diferencia en buena medida fue el propio trabajador, porque buena parte de esa ganancia viene del crédito social. Con el dinero gratuito de los trabajadores que recibieron los bancos, y que además con mecanismos que obligan a la gente a dejar su plata adentro del cajero por varios días, porque con los retiros máximos autorizados, esa plata permanece allí varios días. Esa plata de costo gratuito no fue al crédito de largo plazo, sacar su plata. no fue al crédito de largo plazo y de tasas bajas para mejorar la infraestructura o para mejorar la inversión en los sectores productivos del país. Fue al sector de mayor rentabilidad de la banca, que es el crédito social. Yo pensé que digamos, el artículo de LUC era a favor de la libertad y no en contra de los beneficios de la banca. Así se argumentó en su momento. Es en favor de la libertad del trabajador, y es el trabajador quien dice cómo quiere que le paguen el sueldo. Ahora, lo que estoy diciendo yo acá es que quien ha criticado esto, porque vive en una ciudad con cajeros y porque nunca se tiene que trasladar a otro pueblo, además, en muchos pueblos tenemos un cajero solo y se rompe muchas veces, además. Pero el artículo acá es hecho por la libertad y para ahorrarnos también esos costos financieros del país. Senador, porque esos costos después inciden sobre el aparato productivo. Originalmente ese argumento originalmente no se manejó, por eso le digo. Ese argumento se manejó porque lo manejé yo en el propio discurso en el Parlamento. Así que se manejó. Botana es consecuente, está bien. Senador, su colega Raúl Lozano, con el que estuvo conversando atrás de cámaras, habló, entre otras cosas, del proyecto sobre forestación, que está en debate, la limitación. Usted escribió por ahí no, Montevideo Portal, está bien que no se foreste tierra que tiene usos potenciales mejores para el país, pero no está bien que lo que es de prioridad forestal no se foreste por una simple determinación política. Eso es lo que pienso. En consecuencia con eso actué. En Cerro Largo desde el año
2011. El decreto 41 del 2011, vigente hoy, prohíbe forestar en todo suelo que no sea de prioridad forestal. Por lo cual, el artículo 1 de la ley es obvio que yo lo voy a acompañar. No tengo... ¿Usted lo va a acompañar o que no lo acompaña el resto de la coalición? Bueno, lo tengo que acompañar porque sería absolutamente incoherente con lo que pienso y con lo que hice si actuara de modo distinto. El segundo artículo, que es el que limita el destino del suelo a un máximo del 10% a la forestación, no me parece razonable. Si yo digo que lo más rentable para un suelo es el uso en forestación y digo que es un uso adecuado del suelo, bueno, entonces no tengo otra razón que tenga ganas de enfrentar a un sector o que quiera que ese sector no se desarrolle por algún tipo de razón que no es ni ambiental ni económica. Entonces, me parece que en ese caso no es razonable ese segundo artículo y realmente creo que ese segundo artículo compromete el proyecto. Por eso creo que si el proyecto quiere ir adelante, bueno, Lozano se mostró dispuesto a retirar el artículo. Ese artículo debe ser retirado. Yo creo que lo cocinaron acá en Sí, Trabajo sí. Marino. Sacamos el 2 y lo votamos Hicieron todo. lobby parlamentario en Canal 5 y aprobaron. ¿Hay ambiente entonces para que salga ese segundo artículo? Bueno, no, hemos tenido las primeras conversaciones en ese sentido y han sido esas de conversaciones de corredor o estas que tuvimos acá. ¿Y el presidente lo veta si se saca el segundo artículo? No. No sé. Sinceramente, creo que la posición del presidente iba dirigida a un proyecto que entendíamos iba contra... era como una expresión contraria a un sector productivo del país, lo cual no corresponde de modo alguno. Todos los sectores sufren de limitaciones, de prohibiciones, de alientos, bueno, pero lo que no puede haber es una expresión general de limitar sin razón. Botana, le cambio de tema. Como ex intendente de Cerro Largo, ¿cómo ve los casos que han sonado, el último caso que ha sonado de corrupción policial? ¿Y qué opina de la actuación de la jefatura de policía del departamento? Bueno, no son situaciones felices jamás. Sinceramente no lo son. El jefe de policía hizo lo que debía hacer. Debía apartarse para bueno, posibilitar la investigación de un tema que está en manos de la justicia, no quedaba otro camino. Son de esos casos que nos pasan en el Uruguay entero, ¿no? Pero también involucró a la Intendencia con este tema del contrabando de pasto para el estadio Villa de Melo. No es pasto. Bueno, perdón, césped. Ni es césped. Se informó en materiales y césped. Sí, se informó eso y no está bien. En realidad, todo el tamaño del matute, del gran matute, del gran problema, es de 130.000 pesos en total. Pero Aduanas malinformó. No sé quién malinformó, no sé. Porque fue un control. Lo otro con lo que dijo Botana de habilitar el microtráfico, ¿no? Pero el microtráfico no, la microimportación. Microimportación, dije. Que es, digamos, legalizar el bagallo, de alguna forma. No, perdón. No. Yo sé que no le va a gustar lo que le digo. No, pero nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Yo entiendo muy bien la realidad de frontera y por eso cuando veo que está matizando, lo que estoy viendo es cuando veo que está matizando que fueron 130.000 pesos. Lo que veo es que usted no entiende nada. Son 130.000 pesos. Lo que veo es que usted no entiende nada. Bueno, a ver, digamos que no entiendo nada. Dejémoslo que... Y sí, porque en realidad vamos a empezar por lo último. Cuando yo hablo de microimportación, hablo de importación. Con el mismo arancel cero que pagan todos los productos de origen Mercosur que entran por el puerto de Montevideo, con la misma tasa consular. Totalmente. Y pagando el mismo IVA, lo único que haciéndolo por un mecanismo diferente, pagando un adelanto de IVA no descontable en vez de pagar el IVA yo adelantado y descontarlo yo digo después. que ataca también un problema endémico sí, que es pero el la expresión no es la que usted está diciendo, no es legalizar
el contrabando, sino que hacer que lo que hoy pasa de modo ilegal, mañana sea introducción formal de mercaderías Lo entiendo con perfecto, idénticas Botana. condiciones que las del puerto de Montevideo. Esto otro que le estoy Sí. diciendo, esto otro que se lo estoy diciendo, porque en realidad en el consumo diario de algunas de las familias que van a hacer su surtido allí, bueno, si usted va un sábado a la misma frontera, tiene cifras Muchísimo más elevadas. bastante superiores a esta. Sí. Mire que en realidad a veces las cosas con la distancia se exageran bastante. Este es Pero Botana, este caso de le voy a corrupción decir- no es solo por ese Bien, control, sí, también bien, había bien. tráfico de información que Bien. se estaba investigando. Vamos a hablar de todo. Pero me interesa este caso. Me puntual, interesa entonces, ese tema. Sí. Me interesa ese tema. Ese es un fieltro que va entre la piedra y la tierra sobre la que se planta el pasto, que es de muy escaso valor, que no existe en el mercado nacional y cuyo arancel de importación es cero. O sea, no hay aquí perjuicio tampoco para el Estado, para el fisco, para nadie. Lo que hubo, sí me parece, es un descuido importante que no debe suceder. Eso Y el modus que no debe- operandi- ¿Descuido o que- contrabando, digamos? Sí, es un contrabando, se configura una figura de contrabando con algo de importación sumamente simple, ¿verdad? Y es un modus Sí. operandi. Fue innecesario, entonces. Es necesario, por eso digo, un Pero, descuido pero los funcionarios grande. públicos No dicen, es la un- Intendencia me había autorizado. ¿Eso es un modus operandi naturalizado en el departamento? Por Bueno, eso le pregunto como no exintendente. conozco un solo caso, no conozco un solo caso en el cual la Intendencia haya hecho ese tipo de cosas. Sinceramente no lo recuerdo ni de las épocas anteriores a las mías, ni de la mía, ni de la actual. Digo, no es una cosa que suceda, que yo conozca al menos, no. Pero además los números están hacia la vista. Bien. Bueno, senador Sergio Botana, del Partido Nacional, ex intendente de Cerro Largo, actualmente en el grupo de intendentes, mejor Uruguay, ¿no? Sí, mejor país, mejor Mejor Uruguay. Uruguay, mejor país. Que bueno, hay que ver. Me quedó la idea, la duda si sigue o no funcionando allí, porque bueno, usted habló de que en realidad que está funcionando en conjunto con la Bueno, todos los sectores del partido estamos funcionando en conjunto, edificando la unidad de gobierno y con una preciosa cultura política. Estamos trabajando con el aporte de ideas de cada uno de los actores de la coalición, tratando de volver a la discusión política y de edificar el país desde la construcción basada en una discusión inteligente desde distintas posiciones. Sergio Botana, senador nacionalista, muchísimas gracias por haber estado con El nosotros esta agradecimiento. noche. Gracias. Vamos a un brevísimo corte y volvemos con nuestro último bloque.